Muy bien. ¿Le tenemos al señor Allen Berbera listo? Estamos tratando de hacer la conexión nada más con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, con quien vamos a compartir. Lo tengo ya en imagen. Veamos si es que contamos ¿Se con él. escucha? Sí, correcto, sí, muy bien. Ha estado en el auto el señor doctor Allen Berbera. ¿Cómo le va, Allen Berbera? Muy buenas tardes, querido Francisco. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar. Disculpen La el lugar donde me informalidad. encuentro, Oiga, ¿dónde está? ¿Dónde está? en Guayaquil, sino que Ya. justo tuve un inconveniente con el vehículo, pero bueno, lo importante es poder conversar Sí. con usted, con la ciudadanía. Ahora, usted se imagina cuando eran los tiempos antidiluvianos en los que yo hacía periodismo y entonces invitábamos a un personaje y no había manera, o sea, si no llegaba, no llegaba nomás. Y entonces no llegaba nomás. En cambio ahora, vea, desde la comodidad del auto, muy bien, el sonido está perfecto, la imagen también, de manera que, claro, no hay cómo mejorar la imagen, ¿no? Porque es una entrevista, no cirugía plástica, pues entonces no le vamos a hacer, no le vamos a hacer sino el esfuerzo nada más. Ya van a decir que la culpa es de la partera. No, pero de eso no estamos discutiendo. Alenber, buenas tardes. A ver, dime el contexto de lo que ocurrió esta semana. ¿Qué fue lo que pasó y por qué se desató el conflicto con la Corte Constitucional, con la señora fiscal y con algunos miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Alenber Vera. Sí, mire, muchísimas gracias. Yo entiendo, y esto es una apreciación, porque claro, el último acontecimiento que ha sucedido fue ayer. Dos consejeros han presentado, pese a que no les han preguntado, una solicitud a la Corte Constitucional aceptando supuestamente o supuestas infracciones. Y entonces está claro, pues, que por parte de los consejeros pretenden generar una especie de golpe de Estado institucional Uh -huh. aprovechando cualquier circunstancia para buscar obtener lo que el pueblo no les entregó, pues, ¿no? Que en este caso fue la decisión de generar una mayoría institucional, ¿no? Es una pena, sí. Sin embargo, insisto, ¿no? Que esto lo dijimos, fuimos notificados el lunes en la noche, el martes, muchos medios de comunicación y algunos de forma lamentable, algunos de nuestros compañeros consejeros, se dedicaron a generar aspectos de desinformación. Tanto así que recién el martes en la tarde pudimos generar, estábamos en territorio, estábamos por Bolívar, imagínense, tuvimos que volver a Quito y pudimos generar ya las respuestas, sobre todo correctas, ¿no? Es decir, con hechos, no relatos, cuál es la información real. Entonces, el tema es que nunca ha existido la posibilidad, competencia, intención de descabezar, que es lo que suena a eso, ¿no? Uh -huh. Descabezar a la Corte Constitucional, de suspender, destituir, cambiar a ninguno de los jueces de la Corte Constitucional, porque en primer lugar no es nuestra competencia, no tenemos capacidad sancionatoria, no podríamos generar ningún acto por el cual se pueda ni siquiera suponer que podemos poner en entredicho la legalidad o no o ni siquiera, ¿no? La pertenencia o no, o que se mantengan o no los jueces de la Corte Constitucional. No tenemos esa capacidad. Correcto. A ver, doctor, ¿quién planteó esta veeduría y por qué concretamente contra lo que dejó blindando la Corte Constitucional, la de 14/20, la del doctor Hernán Salgado, en favor de Julio César Trujillo? ¿Quién es esta persona, esta señora Moreira? ¿Quién es? ¿Le Mire, conocen? ¿Saben de quién se trata? ¿Qué pasó? no, mire, esto es como, fuimos los últimos en enterarnos, ¿no? Y es palo porque boga y palo porque no boga. Esto hay que ser enfáticos, ¿no? Porque entendemos que el relato que intentaron construir, porque no es la primera vez, ¿no? Es el cuarto, quinto relato que busca la destitución de los consejeros, ¿no? El primero fue de la fiscalía, después el del propio conflicto del presidente Lazo por el edificio, después la supuesta destitución del contencioso electoral. Entonces, hay que ser enfáticos en que esta solicitud de veeduría fue presentada por una señora Moreira, me parece que representa a un grupo de pescadores o un comité de pesca, no sé exactamente porque no la conocemos. Nosotros negamos, en nuestra administración se negó la conformación de la veeduría. Ella presenta el 12 de mayo, nosotros nos posicionamos el 15,
¿verdad? Y el 16 o 17 de mayo, el ex coordinador jurídico, pero ya bajo nuestra responsabilidad, niega la conformación de esta veeduría, Ya. observando que a lo mejor se podría existir la posibilidad de irrumpir de alguna manera con el dictamen constitucional interpretativo, el de la Corte Constitucional del 2019. Entonces, esa señora, nosotros negamos, sobre esa negativa, presenta una acción de protección en Manabí, fuimos a la audiencia a Manabí, que me parece que 2 o 3 veces se tuvo que posponer porque la Procuraduría no enviaba a un delegado y no querían que exista ningún vicio de nulidad. Por ahí escuché que un abogado decía, no, que la Procuraduría no es parte procesal y ni siquiera tiene que estar. Pues, No, siempre tiene que ser citado el Estado, siempre. ya, pero parece, usted sabe que a veces hay títulos que los venden en bingos, ¿no? Ajá. Entonces, entonces es una lástima. Inclusive tuvimos que ir a la audiencia, hacer una defensa bastante contundente respecto a por qué no procedería. Sin embargo, respetuosos del derecho, pues dijimos, bueno, si el juez decide, pues que tenga que decidir. Se apeló en la sentencia, porque hicimos una defensa conjunta, ¿no? Esto es para las personas que no son litigantes, probablemente no saben qué es que como somos partes procesales del mismo lado, en este caso demandados, pues basta con que una persona apele para todos apelar y por doble conforme, formalmente siempre vamos a tener la opción en apelación de ser escuchados, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué más quieren que hagamos? Pues, primero negamos la veeduría. Segundo, fuimos al proceso, lo defendimos para que no se dé. Hasta ese momento no podemos ejercer ninguna actuación más en contra de la supuesta veeduría. Cuando llega la sentencia, ¿verdad? Es una sentencia que obliga con prevención de destitución en caso de hacer Claro, cualquier acto. es que es real. A ver, deténgase un segundo ahí. Gracias. La señora Moreira, como ciudadana, puede presentar una acción de protección, una acción constitucional, y segundo, puede presentarlo ante un juez en Manabí o en cualquier parte del país. ¿Por qué? Explíquenos eso, por favor. Ya, ella es residente de Manabí de Montecristi. Entonces lo presenta en su ciudad natal, ¿no? Que como hay una resolución de la Corte Constitucional que establece ahora que tiene que ser en el lugar del domicilio, ¿no? Entonces Claro, ella es residente es y que entiendo. eso dice la ley orgánica de control constitucional. Uh-huh. El ciudadano que presenta una acción de protección tiene que hacerlo en su domicilio, lugar de su Exactamente. domicilio, Mire, sin discusión. y es grave, ¿no? Que haya gente que diga, no, pues que menospreciando a un juez porque es de Manabí, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido ni lógico ni técnico, porque la propia Corte Constitucional que establece que las sentencias, cuando una juez actúa como juez constitucional, tiene exactamente el mismo rango jerárquico, ¿verdad? No hay una distinción porque sea, aparte que es súper despectivo, ¿no? Decirle como un juez cualquiera, un juez de pueblo, ¿no? Como si, o sea, no sé, me parece Claro, ¿no? desde ahí un punto ya lascivo, ¿no? Pero es falso completamente. En el sentido de que no pueda ejercer una acción de protección. Cualquier persona. De hecho, mire, nosotros hemos sido los mayores críticos de las acciones de protección en contra del Consejo de Participación, porque con eso nos han frenado todos los concursos, imagínense. Entonces, aquí por eso le digo, ¿es merengue o no es merengue? Si cumplo la sentencia, nos quieren destituir. Y si no la cumplo, me pueden destituir, pues también, por no cumplir la sentencia. Y hay 2 antecedentes gravísimos. En enero del 2023, de este año, hace poquitos meses, destituyeron a todo el Consejo de Participación, pues también, por no cumplir una sentencia constitucional también. Entonces, existiendo ese antecedente, existiendo ustedes tenían que cumplir, punto. ¿se acuerda lo del superintendente de bancos? Claro, no, También. pues ese es otro espectáculo, ¿no? O Sí, sea, pues, y una acción de protección que que quería destituir a la asamblea entera, después tiró abajo y destituyó al superintendente de bancos. Entonces, claro, por ahí también salieron otros disque doctores, abogados a decir, no, es que no los pueden destituir. Y digo, discúlpeme, este mismo año hemos visto esas atrocidades, esos absurdos o extralimitaciones. Entonces nosotros, como somos responsables, ¿qué hicimos? Simplemente cumplimos la sentencia y ojo, ninguno, y eso indistintamente de la posición, parece ya rapaz, ¿no? Y estos berrinches adolescentes, ¿no? En los que se ponen algunos compañeros, ¿no? Clara intención de tumbar a esta administración.
simplemente es falso de que nosotros hayamos tenido que conocer en el Pleno. ¿Por qué? Porque nuestro reglamento de veedurías, en el artículo 28, me parece, 27 o 37, dice que las veedurías ciudadanas no las conoce el Pleno. Las conoce el Pleno únicamente cuando es de oficio. No sé si se acuerda que nosotros hicimos una veeduría para observar los decretos leyes del presidente Lazo. Eso fue de oficio. O si no, las veedurías que por ejemplo, la autoridad locales, como municipios, alcaldías, por ejemplo, para el concurso de registrador de la propiedad de Guayaquil, nos envía el alcalde una solicitud de veeduría y ahí sí la conoce el Pleno. Entonces, en este caso, no había que conocerla en el Pleno. Ya. ¿Por qué la veeduría a lo hecho por Trujillo y por qué esa veeduría se dirige expresamente a lo que dejó blindando Trujillo con la Corte de A14, la Corte regalada? Sí. Déjeme, a ver, y le voy a pedir al público con todo respeto, es mi criterio. Es mi criterio. No me pueden... Aquí les regalaron el título a algunos que sacaron 14 sobre 20 en el cargo. Otra sacó 10 sobre 20. Y Trujillo les dejó regalando el cargo, de manera que si vamos por legitimidad, la Corte Constitucional no creo que tenga mucho que decir sobre el tema, sobre todo si al 14 sobre 20 le pusieron de presidente. Ya, doctor Vera, ¿por qué esa veeduría contra lo de Trujillo? Mire, y en eso quiero ser enfático, yo he sido un gran crítico, tengo escrito libros, artículos nacionales, internacionales, he dado ponencias en varias universidades del mundo respecto a la fuerte crítica de lo que fue el trujillato, el transitorio, la consulta popular del 2018, ¿verdad? Y de eso no lo puedo ni mentir y voy a seguir pensando, seguiré, y hasta que me muera seguiré pensando lo mismo, porque son un criterio jurídico ya que tengo formado, ¿no? Al respecto. Entonces, ahora por salvar mi puestito, ¿no? Yo no voy a renunciar a lo que pienso. Lo que sí, la ciudadanía tiene que estar tranquila, porque las individualidades no generan gestión pública, ¿no? No vamos a sobreponer lo que pensemos respecto al cumplimiento irrestricto de la ley y de las sentencias. Entonces, en este caso, y ahí se confundió, yo creo que, o no creo, estoy seguro que lo han hecho de forma dolosa. La semana pasada tuvimos 3 procesos. El mismo lunes, no me acuerdo la fecha de la semana pasada, que fue el lunes, nos notificaron la sentencia de Manabí, ¿verdad? De esta veeduría. Pero también el mismo lunes, aquí en Guayaquil, en el contencioso administrativo, fue la sentencia la audiencia de un proceso contencioso administrativo presentado, o adivine por quién, por la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, que ella fue la que dio paso a la consulta 2018. Ahora resulta que ella demanda daños y perjuicios, que por qué la votaron, que quieren que la restituyan en el cargo, cuando fue ella la que dio paso a la consulta, ¿no? Y en la audiencia, ¿qué dice? Sin informe, a ver, pero deténgase. Sin informe de validez constitucional, sin informe de control constitucional, pues ahí hicieron todo lo que quisieron, ¿no? El anticorreísmo ampón y el pestilente legado de Julio César Trujillo llegaron a este extremo con el país, atropellando todas las leyes y procedimientos. Mire, eso no se puede negar, eso no se puede negar. ¿Qué es mi querido Francisco, qué es lo peor? Que en la misma audiencia ella reconoce, por fin, o sea, eso es lo que yo salí a decir el día miércoles, y dije, y ahí me cortaron el video y los montaron, ¿no? Porque yo lo que digo es, por fin se reconocen las atrocidades del Trujillato. La propia presidenta del Consejo Nacional Electoral reconoció en audiencia pública que esa consulta no tuvo dictamen de la Corte. A eso me refería. No me refería, por supuesto, a la veeduría ciudadana, sino que convenientemente cortan los 2 audios y los montan uno sobre otro, y pareciese que yo hablo. Cuando hablo de del primer proceso, me refiero a el segundo, que era la veeduría ciudadana de Manabí. Entonces, por eso es importante que la ciudadanía sepa también, ¿no? Hay 3 procesos que se trataron la semana pasada. El de Nubia Villasís, en que hay un reconocimiento histórico, ¿no? De que no existió dictamen constitucional para la consulta. Segundo, el proceso de la veeduría de Manabí, y que la veeduría de Manabí es solo para la situación de la destitución y designación de los jueces de la Corte Constitucional, no para todo el Trujillato. Eso también hay que ser enfático, ¿no? Porque eso es lo que intentaron vender.
que nosotros queremos revisar el Trujillato, así como lo hicieron con la fiscal, que dice que la queríamos destituir, así como, bueno, con todo lo que se han inventado, ¿no? Pero es que, pues, bueno, pongámoslo en términos legítimos, desde los ciudadanos. ¿Por qué no tienen que revisar lo de Trujillo? A ver, ¿por qué se Mire, van a oponer? A ver, ¿por qué se me van a oponer a que revisen lo de la fiscal? Si es una vergüenza lo del plagio de su tesis. Es una vergüenza lo que dejó haciendo Trujillo. Vean, destituciones ilegales, actos atrabiliarios, abusos en la Constitución, nombramiento de personas que no tenían la capacidad ni jurídica ni legítima para ser funcionarios de Estado. La toma de las instituciones como el Consejo de la Judicatura o la Justicia Ordinaria en el Ecuador, esas son las atrocidades de Trujillo. ¿Y por qué no las van a juzgar, pues? Pero a ver, dígame, ¿por qué no las van a juzgar? ¿Y por qué no se puede plantear una veeduría? Si usted no cumple con esa norma, más bien usted debería ser destituido, doctor Vera, pero usted tiene que cumplir lo que los ciudadanos también están pidiendo, pues. No solo son ciudadanos los que aparecen en un canal de televisión o los famosos analistas engolados en la voz con el fin de salir en condición de serios, lo cual realmente es grave. No me puede negarse el derecho ciudadano, pues. Mire, es gravísimo, ¿no? Porque estos denunciólogos, algunos ahora, antes eran penalistas, después constitucionalistas, ahora después expertos en concursos, ahora en temas electorales, ahora vuelven al constitucionalismo. Mire, ¿qué es lo más grave? Y esto es importantísimo que la ciudadanía lo comprenda. No se puede limitar el derecho de fiscalización ciudadana. El artículo 204 es clarísimo, que establece que el primer mandante es el pueblo y el gran fiscalizador del poder público es el pueblo a través de los mecanismos de participación. Entonces nosotros, en este caso específico, no podemos pues generar ningún procedimiento interno para evitar el cumplimiento de una sentencia, porque acarrearía ahí sí la destitución, acarrearía el cumplimiento de un delito, la cualificación del delito de incumplimiento de una decisión de autoridad competente. Entonces, hemos creado en 100 días y poquito más de gestión, más de 80 veedurías, y en ningún momento se ha criticado, y algunas también referentes en temas de participación ciudadana y en este caso, de fiscalización. Lo que sí le dijimos a la Corte Constitucional es que la Corte, pues, tiene que definir, porque claro, se habla mucho del autoblindaje y del blindaje, ¿no? Como que si fuese un carro esto, ¿no? Los derechos, ¿no? Cuando la autotutela que se establece en la sentencia interpretativa del año 2019, específicamente, ojo que estoy de desacuerdo, no puede pues una Corte Constitucional escribir sobre piedra una ley, ¿no? Y decir esto es intocable, ¿no? Sin embargo, tenemos que ser respetuosos con aquella sentencia hasta que pues la propia Corte Constitucional decida revisarlo, como ya lo ha hecho. ¿Se acuerda, por ejemplo? La Corte decidió que no había delito de prevaricato en los jueces constitucionales. Ahora, ¿qué dice? Que sí hay. Es exactamente el mismo caso. No se ha transgredido bajo ninguna circunstancia, porque la autotutela que está en esta sentencia del 2019, y esto, disculpen por usar ese tecnicismo, ¿no? Para los compañeros que nos escuchan, los amigos, es un tecnicismo legal. ¿Qué es la autotutela? Es que el propio Consejo de Participación no puede generar o modificar las decisiones del transitorio, pero solo el Consejo, y específicamente lo dice, creo que es el párrafo 84, literal E, de la sentencia, que habla del... Y es lógico, ¿por qué? Pese a no estar de acuerdo, insisto, argumentativamente, porque a la ciudadanía no se le puede pues, restringir el derecho de poder ver, de hacer un acto de transparencia participativo, que es poder, por lo menos, opinar, ¿no? Porque claro, y no quiero exagerar, pero lo que están diciendo es que ya mismo, si usted y yo nos tomamos un café, no podemos hablar del Trujillato, pues tampoco, porque vamos a estar generando una violación a la autotutela, ¿no? Yo fui crítico desde el momento en que surgió Trujillo. Yo lo conocía lo marrullero que era. Y mis críticas es cuando estuvo en vida. Ahora no respeto el pestilente legado de Trujillo, pero me refiero a los vivos que se quedaron con el legado y que están actuando de manera cínica y desvergonzada. Ecuador Inmediato, gracias a nuestro CEO Jimmy Paul Fernández, que dice
En nuestra encuesta, estamos planteando una encuesta. ¿Cree usted que existe persecución contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana? Le lanzo la pregunta porque considero es importante. Usted puede responder. César Moreira, muchas gracias. Gracias, César. Y me dice, hay un claro ataque contra el Consejo de Participación Ciudadana y la participación ciudadana. Es lamentable que ciertos consejeros hayan accedido a escuchar cantos de sirena y pretendan boicotear al Consejo. Si vamos terminando la entrevista, le preguntaría cuál es la situación en este momento del Consejo como tal. ¿En qué condiciones están ustedes frente a quienes han planteado inclusive acciones para discutir lo resuelto? Gracias, John Zurita. Sí, muchísimas gracias. Mire, ahí hay que esclarecer algo, ¿no? La última votación que tuvimos el día miércoles fue en unanimidad en todos los puntos. Entonces, yo sí entendería que hay un ánimo, pues, evidente de generar una desestabilización a nivel interno. Estamos hablando, pues, que quieren generar un golpe de Estado institucional, utilizando en este caso a la Corte Constitucional, que es gravísimo. ¿No? Esperemos, confiamos en que la Corte no dé paso a estas barbaridades, ¿no? Ya sería, pues, una situación completamente ilegal. Además, no es la primera vez que intentan generar relatos. ¿No? Hay que estar clarísimos en eso, la ciudadanía, ¿no? Desde que nos sentamos el 15 de mayo, el 19 de mayo nos abrieron una indagación previa, supuestamente porque somos hackers informáticos y queremos borrar información de bases de datos. Esa De fue ahí, otra de las acciones cínicas por parte del sector que ya sabemos. sí, Es pues un imagínense, cinismo, es un cinismo esa denuncia, la de la señora fiscal. Yo me refiero concretamente a ella. imagínense, nos han querido tumbar desde que nos sentamos. Evidentemente incomoda al status quo, al establishment del país. Lo intentaron en la última elección, el 2023, la consulta popular, que se mantengan 4 años más todas las autoridades prorrogadas y quitarnos la capacidad de decidir y de ser elegidos. Entonces es un evidente ataque permanente a esta institución, que es la institución más noble, más ciudadana del país. Entonces, insisto, nuestro trabajo va a ser permanentemente la agenda del país, la agenda del Consejo, va a ser devolver el territorio, construir confianza, terminar los concursos. Estamos a un mes, 10 días de darle al país un contralor definitivo, ¿no? Que no sea un subrogante. Entonces, entiendo que esto incomoda, pero esperemos que se respete el voto democrático, ¿no? Ya hay antecedentes a la Corte Interamericana, por ejemplo, la sentencia Petro en contra de Colombia. Es importantísimo estos antecedentes jurisprudenciales Sociales. internacionales, ¿no? De respeto a la democracia. Nosotros fuimos elegidos por elección popular, nos debemos a nuestros mandantes. Algunas de las autoridades actuales, pues como usted muy bien lo señala, provienen de subrogaciones. Entonces, es importante seguir luchando. Nosotros respondimos, esperemos pues que la Corte Constitucional sea consecuente con la respuesta y lo module, ¿no? En la respuesta que le dimos, preguntamos también, ¿cumplimos o no cumplimos? Si la Corte me ordena no cumplir, Perdón, no puede fallarse en contra de ley, pues. imagínense. No se puede fallarse en contra de la Constitución, eso sería prevaricato. John Zurita, muchas gracias, gracias por su superchat. Solo a los funcionarios corruptos les molesta el control ciudadano, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Doctora Lemer Vera, muchas gracias por estar con nosotros. Yo no es que le Muchísimas quiero pedir, gracias, qué alegría conversar con usted, ya sabe las órdenes, esperemos poder hacer forma más constante, ¿no? Esto también, que la ciudadanía se involucre, el poder ciudadano se ya respeta. quisiera yo quisiera tener más espacios. Cuando la salud me lo permita, por ahí voy a estar. Ale Bueno, Berbera, muchas gracias, señor. buen fin de semana, bendiciones, muchas Gracias, gracias. señor. Bendiciones a usted. Amén. Así es, Ecuador Inmediato. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos continuar en este espacio. Yo vuelvo en un momento más. Usted nos acompaña en directo número 47.